donde se habla de la palabra y de lo que contiene. Estoy aquí, glorificado sea el nombre del Señor, junto a mi hermano Xavier nuevamente. Les saluda Xavier. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan. El Señor les bendiga grandemente. Como dijo nuestro hermano Kere, mi nombre es Xavier Ortiz, ¿verdad? Por la gracia del Señor estamos en la Iglesia Cristiana Betania Primera, que radica en Santurce. Esto es el saludo protocolar, donde le servimos al Señor juntamente con nuestro hermano Kenneth Rivera aquí. Así que vamos a gozarnos en una de las mejores cosas, las cosas más provechosas que podemos hacer con nuestro tiempo, hablar de la palabra del Señor y las enseñanzas que en ella hay. Así que estoy esperando gozarme grandemente en esta noche. Dios le bendiga. Amén, amén. Ha pasado un pequeño tiempo, ¿verdad? Casi me tomé una sabática, pero estamos aquí de vuelta para traer, ¿verdad? Lo que es palabra del Señor. Así que empezando, eh, el tema de esta noche es más allá de la manifestación del Espíritu Santo. Más allá de la manifestación, la transformación del Espíritu Santo. Ese es Amén. el tema de esta noche. ¿Qué tú entiendes por el tema, Xavier? Pues tú hablas de ese tema, Kenneth, y yo creo que lo primero que me viene a la mente muchas veces son, pues, como un joven que creció en la iglesia pentecostal, ¿verdad? El tema de las manifestaciones no es un tema extraño, ni raro, ni tabú para mí, ¿verdad? Es algo que he visto mucho, que he experimentado para la gloria del Señor y que definitivamente ha marcado momentos importantes en mi vida. Pero cuando ya estoy entrando en meditar lo que dice el tema, cosa en la cual me he visto pensando en eso por diferentes situaciones, ¿verdad? Que nosotros vemos y experimentamos en nuestras vidas, donde sabemos que Dios tiene un plan de transformación para con cada uno de nosotros y en el vaivén de esos planes que el Señor tiene para con nosotros, para transformarnos, para cambiar nuestras vidas, sí experimentamos manifestaciones del Espíritu Santo, pero la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros va mucho más allá de eso. Y eso es lo que llegó a mi corazón el momento que pues, me hablaste de que este tema se iba a tocar. Y, y pues he entendido que muchas veces, ¿verdad? La iglesia en general podemos entrar en una mentalidad sin señalamientos y sin atacar a nadie, porque este no es el propósito de esta conversación. Podemos llegar a un punto donde quizás estamos buscando esos momentos poderosos, esos momentos eufóricos que nosotros podemos tener en las manifestaciones del Espíritu Santo, donde hablamos en lengua, danzamos y todo eso, cosas que, ¿verdad? En la cual uno se siente bien cuando uno tiene esas experiencias. Y muchas veces el Señor se mueve de manera especial a través de ellas. Pero, pero una vez eso se acaba, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Es una búsqueda de las cosas bonitas que Dios nos puede dar? ¿O es una búsqueda de una relación más profunda, donde no haya que esperar que se manifieste el Espíritu Santo para saber que Dios está aquí, sino saber que Dios está en todos los momentos, en los momentos callados, en los momentos de gran, ¿sabe? De gran gozo, de cántico, de adoración grande y alta, como también cuando estamos llorando en nuestros cuartos, cuando estamos retirados de todo el mundo, retirados de todas las actividades, de todos los planes, y estamos simplemente a solas con el Señor. También Dios está ahí, también ahí Dios se deja sentir. Y muchas veces ahí es donde Dios está trabajando de manera más poderosa en nuestra vida. Pero esas son Amén. las cosas que me venían a la mente. Amén, amén. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Mira, el objetivo del episodio, para el que nos escucha, es reflexionar sobre la importancia de la transformación interna en lugar de solo buscar experiencias externas. Amén. La manifestación son momentos bonitos, no se le puede quitar el mérito. La manifestación del Espíritu Santo son momentos bonitos, son momentos que sí, definitivamente quedan en nuestra memoria, pero tenemos que buscar más allá, buscar más adentro.
Glorificado sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Las manifestaciones, si lo vamos a tipificar, sería básicamente la orilla de la playa. Ujú. Tenemos un océano vasto, gigantesco, y a medida que vamos introduciéndonos en lo que es el mar, vamos bogando mar abierto, vamos viendo cada vez más profundidad y nos vamos hundiendo y sumergiendo cada vez más adentro en lo que es el Señor, ¿verdad? Si lo vamos a tipificar y a simplificar de esa manera. Eh, yo quisiera, ¿verdad? Empezando también, ¿qué es la manifestación del Espíritu Santo? Arranco por ahí. ¿Sí? Ah, perdona. No me di cuenta que me estabas pasando la bola. Pues, ¿qué es la manifestación del Espíritu Santo? La manifestación del Espíritu Santo es cuando son esos momentos en nuestras vidas donde empezamos a ver de manera, quizás le puedo decir, de manera más fácil de digerir el mover y la presencia de ese Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué lo pongo así de manera más fácil de digerir? Porque para muchos de nosotros cuando pensamos en las manifestaciones del Espíritu Santo, pues como había dicho anteriormente, danzar en el Espíritu, hablar en lengua, profecía, revelaciones, sanidades, milagros, son estos eventos en nuestras vidas y en nuestros alrededores donde el Espíritu Santo se deja sentir en su poder, se deja sentir en el peso de la gloria de Dios y empieza a transformar el ambiente, porque la presencia siempre está, Dios siempre está. Pero hay momentos claves cuando nuestros corazones están sintonizados con el Señor, que Dios se manifiesta de una manera especial y empezamos a ver. Cuando hablo de manifestación, empezamos a ver cómo se empiezan a evidenciar y cómo se empiezan a experimentar cosas que van más allá de lo que nosotros entendemos en nuestra naturaleza humana y en nuestro razonamiento superficial que tenemos en este mundo. Que cuando uno dice razonamiento superficial es pues, el tacto, el oído, la vista, el sabor, el olfato, todas esas cosas. Cuando ya empiezan a suceder cosas más allá de eso y de lo que entendemos según esas limitaciones, vamos a decirle, podemos ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Y la palabra lo evidencia de diferentes maneras, ¿verdad? Hablaron en diversas lenguas, las lenguas de cada una de las personas que estaban hablando en el día de Pentecostés. Empezaron cuando el miedo que había dentro de Pedro se esfumó. Y a la misma gente a quien les escondió que él estaba asociado con el Señor, les dijo, por culpa de ustedes, pues que Jesús fue llevado al madero. Así que todas esas cosas son manifestaciones poderosas del Espíritu Santo para dar, yo creo que el ejemplo más claro que podemos tener como cristianos, que es el día de Pentecostés. Definitivamente, ¿verdad? Ejemplos de manifestación del Espíritu Santo son, como dijo el hermano Xavier, en la Biblia nos habla de que son milagros, dones, etcétera. Básicamente son eventos momentáneos en donde la presencia de Dios es manifestada. Y es exactamente a eso a lo que vamos, ¿verdad? En camino a querer, de alguna manera u otra, explicar y simplificar. Que las manifestaciones son momentáneas. Son eventos momentáneos que de sin duda alguna nos llenan de gozo y nos llenan de alegría, pero hay que hacer énfasis en que son momentáneas. Y hay algo más allá que se supone que todo siervo de Cristo busque, y es algo más allá de algo momentáneo y quizás hasta de cierta manera u otra algo que se esfuma, porque lo vives en el momento, te llenas de gozo, te llenas, pero si te enfocas solamente en eso, vives de solamente momentos de felicidad y de gozo y nada más. No llegas a conocer al Señor su verdad más profundamente.
no llegas a tener una relación con el Ujú. Señor más profunda y conocerlo más íntimamente, que es a lo que vamos con la transformación del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, ¿qué es la transformación? Y yo quisiera, ¿verdad?, dar un ejemplo, más bien con una definición, para poder simplificarlo y que los oficiales lo entiendan un poquito mejor. Me venía a la mente Pedro. Y menciono a Pedro porque Pedro, de entre los discípulos, quizá era el más dolor de cabeza que daba. So, es el más conocido dentro de los discípulos. Y es donde en el que se notó la mayor diferencia de un Ujú. momento antes de y después de. Es el personaje bíblico, ¿verdad? El personaje histórico en el que más fue notoria la transformación. Y ahora bien, ¿en qué momento Pedro dejó de ser el Pedro problemático? Ujú. Y fue exactamente con la llegada y la promesa del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en la ecuación, Pedro es otra persona. Ujú. Tanto así que, como dijo el hermano Xavier anteriormente, a los que en algún momento les rechazó el haber conocido al maestro, era él, le estaba predicando. En el momento de Pentecostés, él predicó y se convirtieron miles. Ujú. O sea, Pedro fue transformado por el Espíritu Santo. Ahora bien, según los datos bíblicos, hubo algo que él tuvo que hacer para poder llegar a eso. No tan solamente él, sino los otros 11. Cuando Jesucristo resucita, él está 40 días con ellos. Ujú. Dentro de esos 40 días, cuando él termina ya que se va y ellos lo vieron irse, dice la palabra que él se esfumó en una nube espesa. Y después descendieron dos ángeles y les dijeron, mira, básicamente, ¿verdad? Parafraseando, él se fue, pero él no los va a dejar solos. Entonces, que Jesucristo antes de irse les dio unas instrucciones. Esas instrucciones fueron que ellos estuvieran en el aposento alto, en Jerusalén. ¿Haciendo qué? Buscándolo. La palabra dice que ellos estaban en oración, estaban unánimes, estaban juntos. Ujú. Y si nos vamos a los datos históricos, ¿verdad? Y al contexto, ellos estuvieron aproximadamente 10 días orando juntos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Todos con un objetivo: recibir la promesa que Jesucristo les dijo que iban a recibir, que era el Espíritu Amén. Santo. O sea Amén. que para obtener, bogar mar adentro y buscar algo más que una simple manifestación y un simple evento momentáneo, hay que pagar un precio. Ujú. Ellos fueron obedientes a lo que Cristo les había dicho. Cristo les dijo que no dejaran Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Y eso les tomó 10 días. A Ujú. partir de cuando Él se fue hasta cuando lo recibieron, pasaron 10 días. O sea que ellos fueron obedientes. O sea que ser transformado por el Espíritu Santo es un proceso de obediencia. Es un Exacto. proceso de sacrificio, Es un proceso de entrega. de entrega. Es un proceso donde tú ves la diferencia entre lo que estaban haciendo dentro de esos 10 días y todo lo que estaba ocurriendo cuando el mismo Jesús se caminaba con ellos, como en cada momento le preguntaban a Jesús, oye, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Y cuándo vas a hacer lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto es así? Y tanto que le cuestionaban al Señor, pero cuando se fueron de rodillas por esos 10 días corridos y vino el Espíritu Santo, ocurrieron cosas que todavía no era el tiempo de que ocurrieran cuando estaban con Jesús caminando. Ujú. Y es porque la transformación es algo que requiere un, como decimos aquí en Puerto Rico, un quita y pon. Ajá. Yo doy para poder recibir. No es simplemente, Señor, yo quiero esto, tengo esto y ya. No, es simplemente, Señor, yo voy a dar de mí y tú vas a dar de ti. Y en ese proceso
uno aprende a esperar en el Señor, uno aprende a dejar que el Señor trabaje como Él quiere trabajar contigo. Que ahí es donde entra la obediencia, ¿verdad? Uno aprende a bajar la cabeza y a esperar. Porque esos son uno de los procesos en nuestra vida que más nos enseñan. El aprender simplemente a esperar en el Señor en lo que Él irá a hacer y hablar con Él. Mira, una palabra bien clave que acabaste de mencionar fue paciencia. Y no es, sin duda alguna, no es coincidencia que uno de los frutos del Espíritu es exactamente esa palabra, paciencia. La paciencia. Y es algo que en gran manera el ser humano está carente de. La paciencia es algo que está escaso y día a día ese fruto del Espíritu es probado en cada uno de nosotros. Ahora bien, el Señor les prometió que iban a recibir la promesa del Espíritu Santo, pero ellos no sabían cómo eso se veía. Ellos no sabían qué era. Ellos no sabían cómo eso iba a ser, ni qué iba a ser, ni nada por el estilo. O sea, que ellos tuvieron que en cierta manera, a ciegas, confiar en la promesa que Él les dio y mantenerse todos juntos. No es fácil mantener a varias personas con el mismo pensamiento y el mismo objetivo. Y mucho menos por un tiempo prolongado. Porque los ánimos bajan. Entonces el hermano que está contigo, mira, no está pasando nada, chico. Entonces en eso entra el desánimo. Estamos hablando de seres humanos común y corriente, no estamos hablando de superhéroes. Estamos hablando de hombres del Señor, sí. Pero estamos hablando de hombres comunes y corrientes que a través del dato histórico y bíblico vemos que son hombres que han cometido error tras error. Que Cristo tenía que corregir básicamente a diario. O sea que, ¿quién dice que en esos 10 días no hubo desánimo? ¿Quién dice que en esos 10 días no estaban cansados? ¿Quién dice que en esos 10 días ya estaban empezando a, Señor, pero ¿cuándo? Ya habíamos esperado y tú nos dijiste y te fuiste, estamos solos, entre el desespero, entre la inseguridad. Entran muchas cosas, ¿verdad?, en juego. Pero los datos más curiosos o los datos en los que debemos de enfatizar es en que ellos lograron mantenerse. Lograron mantener su objetivo, la misión que Cristo les dio cuando se fue. Fue que ellos se mantuvieran unánimes. Y a través de ya lo que Él les había dicho, las lecciones que les había dado, Él les había dicho ya que tenían que alentarse los unos a los otros. O sea que ellos tuvieron que poner en práctica todo lo que por 3 años y medio Cristo les había enseñado en esos 10 días. No olvidar sus enseñanzas, mantenerlas vivas y obedecer y confiar en la promesa y las palabras que Él les dio. No es fácil. No No es es fácil. fácil. Mira, Kenneth, una de las cosas, yo creo que es una enseñanza que en todas las iglesias se ha escuchado y todo el mundo la conoce, es cuando nos enseñan, sabemos que la palabra dice, aunque eso es más en cuanto a la confianza, y dice en Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Muchas veces parte de esta cápsula bíblica se utilizaban para dar las enseñanzas del podador, como del que cuida el jardín, que muchas veces nosotros como plantas para poder dar frutos tenemos que resistir y aguantar que nos poden, porque para tú poder restaurar un árbol que se ha secado, que gran parte de la que el árbol está casi muerto, una de las cosas que se enseña que hay que hacer es que las ramas secas hay que cortarlas. Hay que empezar a cortar cosas y eso es un proceso que toma tiempo. Y para que el árbol pueda llegar a ser de ese árbol como el que dice que está al lado del río, primero que todo se le tienen que caer varias cosas para que esos nutrientes puedan llegar al tronco sin que se pierdan en brazos muertos. Y eso es un proceso doloroso. Cuando
esas ramas podridas se empiezan a caer, cuando puertas se empiezan a cerrar, cuando oportunidades que pensábamos que eran lo mejor para nosotros se empiezan a ir, cuando quizás para muchos de los seguidores de Jesús, de esos discípulos, empezaron a ver el rechazo de muchos de sus compatriotas, de los que no quisieron creer el mensaje de Cristo, cuando empezaron a ver que muchas noches tenían que pasarla durmiendo en las afueras, ¿verdad? Con ese frío del desierto, cuando se vieron pasando por tantas dificultades, pero en medio de esos momentos estaba el jardinero podando, sacando esas ramas, sacando esas partes muertas, y esa es la transformación, es el proceso que nos lleva del punto A al punto B. Y muchas veces nos queremos enfocar en las manifestaciones, por ejemplo, para llegar donde llegaron en ese día de Pentecostés. Sí hubieron varios momentos donde Jesús manifestó su poder, pero su historia no se quedó trancada ahí. Como que lo único que pasó fue esto, y Jesús vino para acá y hizo milagro, y vino para acá y hizo milagro, y vino para acá y hizo milagro, y vino para acá y hizo milagro. Si fuera solamente eso, pues ya tendríamos la receta perfecta. Seguir pidiendo manifestación, 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 manifestación. Y muchas veces fallamos en eso. Y pensamos que eso es suficiente, que me trae a la mente cosas que tú y yo que hemos visto, que quizás podemos compartir. Muchas veces hemos escuchado cuando hay actividades especiales para nosotros, los campamentos y muchas cosas. Muchas veces escuchamos a la gente decir, déjame ir o déjame enviar a tal persona a ver qué Dios hace conmigo, a ver qué Dios hace con tal persona. Y yo creo que es una mentalidad que para muchos de nosotros nos retrasa en nuestro proceso espiritual, porque ese desierto que ellos tuvieron que caminar no lo estamos llevando a cabo. El tema en cual siempre quedamos, ese discipulado, ese trabajo duro, esas noches de silencio, de oración, son necesarias. Las cosas no pasan porque vamos a un culto especial, un jubileo especial, un campamento especial, donde pasan muchas cosas maravillosas e impresionantes y se predica una palabra poderosa. La palabra nunca torna atrás vacía, pero la palabra es una semilla. La palabra no es el proceso completo de transformación. Tú recibes la palabra para que tú hagas algo con ella. ¿Y cuántas personas no hemos visto que han tenido experiencias poderosas que muchas veces yo me encontré diciendo, ojalá algo así me pasara a mí? Definitivo. Pero hoy en día no están con nosotros. Lamentablemente. Y pues las vivencias del día a día, las diferentes luchas, las diferentes consecuencias, han llevado a muchas personas que han experimentado manifestaciones poderosas a ya no estar sirviendo al Señor con nosotros. Sin embargo, las personas que han sido probadas, como dicen, probadas, no sé si la palabra es el crucible, donde el metal se saca del fuego y se lleva para que coja forma. Okay. Quizás lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Porque lo estoy pensando en inglés, el crucible. Pero muchas veces pensamos que es suficiente para llegar al punto, muchas veces pensamos que es suficiente con la semilla solamente. Y no, mi hermano, esa semilla hay que plantarla bien, hay que regarle agua todos los días, hay que cuidarla todos los días, hay que estar pendiente a la temperatura, hay que estar pendiente a cómo está la tierra, si la tierra es fértil. Hay que estar pendiente a tantas cosas para que esa semilla pueda germinar. Y aún así no ha llegado al punto donde da fruto. Hay que cuidarlo mientras crece. Proceso si el tallo no tiene fuerza, exacto, proceso del crisol. Hay que pasar y ser procesado por el crisol. Y pasar por el fuego y pasar por ese molde que el Señor prepara, donde nosotros, a la buena o a la mala, tenemos que coger la forma que Dios quiere que cojamos. Porque si el metal decidiera cómo se quiere ver, ninguna espada saldría buena para la batalla. Tiene que ser el artesano, el que trabaja con el metal, el que decide cuál es la forma que va a coger ese hierro.
pero al fin y al cabo, el proceso de crecimiento es un proceso que toma tiempo, que toma paciencia, que toma obediencia, que nos llama a estar dispuestos a dejar que Dios trabaje con nosotros. No simplemente buscar cosas maravillosas, experiencias maravillosas, postearlo en las redes sociales y seguir con la misma vida que hemos vivido siempre. No, mi hermano, toma más que eso. Es curioso, ¿verdad? Eh, creo que es exactamente por eso, quizá el por qué lamentablemente de un tiempo para acá eh, vemos muchos enfocándose más bien en la manifestación eh, y en experiencias superficiales, Uh-huh. en experiencias que, como tú bien dijiste, queremos ir a un evento especial para recibir algo. Y estamos buscando quizá algo que pase sobrenatural en nuestra vida y quizá pretendemos vivir de eso. Uh-huh. Eh, y en realidad yo creo que cada uno de nosotros quizás en nuestros comienzos, en nuestra ignorancia, quizás llegamos en un momento dado a pasar por eso, Uh-huh. en querer ir al campamento, por ejemplo, que es quizás la referencia más cercana a nuestra vivencia. Quisiera ir al campamento porque yo sé que ahí se va a manifestar la presencia de Dios. Uh-huh. Porque ahí yo sé que va a pasar algo. Pero entonces nos quedamos con una experiencia y empezamos motivados y Uh-huh. Pero ¿sabes qué poco pasa a en esos poco campamentos? va Que está la bajando manifestación que quizás en tu cuarto y en tu intimidad tú no ves. el Que proceso. hay una directiva, hay un grupo de líderes que están haciendo lo que se supone que tú y yo hagamos, que están orando, que se están Mm, retirando, que se están preparando para que en ese momento, en esos días que vamos a tener ese campamento, o un simposio, o una conferencia, o una cruzada evangelística. Disculpa, déjame poner esto en Do Not Disturb. Lo voy a poner ahora, que es que me están dando llamadas, pero yo lo tomo, yo lo cojo ahorita. Pero sí, empezamos a ver esas cosas porque la preparación estuvo. Pero mi reto y no es el llamado final, ¿verdad? Pero mi reto para muchas personas, ya que llegamos a este punto de la conversación, mi reto para muchas personas es: haz eso en tu vida privada. Empieza a retirarte aunque sea solo. Empieza a hacer vigilias aunque sea solo. Lo preferible y lo mejor que puedes hacer, llama a un amigo. Trata de coordinar con alguien con quien lo puedas hacer, porque mejor son dos que uno. ujú. Donde hayan dos o más reunidos en su nombre, ahí estará. Así que, pero también en esa soledad con el Señor lo puedes hacer. Pero es más fácil resistir ese proceso cuando tienes una compañía y alguien que te dice, vamos a hacerlo, yo sé que estás cansado, pero vamos para adelante, ¿eh? Es bueno tener esa compañía. Pero pero como quiera, me están entrando las cosas. Yo no entiendo este Ahora sí te teléfono. escucha, Perdóname, que me desconecto. no te preocupes. Eh, Voy a tratar de volver a conectarme. Disculpen a todo el mundo. Eh, Vamos a ver. Se me desconectaron los headphones. Sí, te escucho en el speaker bien, Si yo te escucho a ti. pero te escucho mucho más claro en los audífonos. Ahora es que. Ok.
Eh, grabación. Ahora. Pero hay que volver a conectar. Sí, 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 se desconectó. Es que estoy recibiendo varias llamadas. Ok. Eh, sí, ya que les conoce. Pero, y lo tengo en Do Not Disturb, pero como quiera están entrando. Es que, pues, debí haberme quedado con Android. Pero sí, hermano, de verdad que de verdad que es algo volviendo al tema como tal. Es algo importante. Hagan eso, oren, separen un tiempo con el Señor, normalicen el estar a solas con Dios y empezar a crear ese tiempo de comunión con el Señor para que ustedes vean que van a empezar a suceder cosas más a menudo en tu vida. Miren, cuando yo empecé a tomar la presidencia de los jóvenes, ya, como dice nuestro pastor, many moons ago, Venimos acá. ha llovido. Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Disculpen, es que pues, este, un momentito. Ahora sí. Ok, pues sí, mano. Cuando puedes tomar ese tiempo, las cosas empiezan a suceder. Cuando yo estaba presidiendo a los jóvenes para ir a donde estaba, disculpando las interrupciones, hermano, yo hice una promesa con el Señor de meterme más con Él y de buscar más de su presencia porque yo había leído esa porción escritural sobre Salomón cuando él se humilla delante del Señor y dice, Señor, yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Este es un pueblo grande. ¿Sabes? Salomón lo que era es un joven. Sin embargo, el Señor a ver su humildad y a ver que él reconoció que solamente de Dios iba a venir la solución que necesitaba el pueblo, el Señor lo bendijo de una manera poderosa con una sabiduría. Y yo dije, Señor, yo necesito esa sabiduría para poder dirigir a la juventud en estos tiempos. Y pues empecé a pedir, empecé a orar, empecé a separarme con el Señor, hermanos. Y desde aquel entonces empecé a experimentar al Señor de una manera poderosa. Empecé a ver muchas cosas, muchas luchas internas, dudas y cosas que tenía. Yo sentía una seguridad que ponía silencio a todas las dudas en mi día a día y encuentros poderosos con el Señor simplemente orando delante de Él, alabándole, adorándole, no diciendo unas palabras mágicas, sino diciendo, Señor, gracias por este día, tú eres grande, tú eres bueno, qué misericordioso eres, gracias por un día más de vida. Y el Señor empieza a hacer cosas, hermano, la clave es esa, busca a Dios como un amigo íntimo, como un padre que te quiere abrazar, como alguien que quiere estar en el centro de tu vida y trabajar contigo en todo. Busca al Señor y tú vas a ver cómo Dios se va a dejar sentir en tu vida para que no solamente vivas de manifestaciones, sino para que puedas experimentar esa transformación. Y por eso te digo, Keren, ¿sabes? ¿Qué para ti ha sido la clave? Mira, pues definitivamente estaba pensando mientras estabas, ¿verdad? Compartiendo tu experiencia, que básicamente ha sido lo mismo. Básicamente yo recuerdo en un momento dado, en mi comenzar, que yo entiendo que fue lo que me ayudó a echar raíces eh, en el Señor y sujetarme de la roca. Y fue que yo recuerdo que yo sacaba, mientras estudiaba, en los momentos que quizá no había clases, Ujú, y aprovechaban, adelantaban clases, o simplemente se quedaban por ahí esperando a su próxima hora de clase. Pues yo, ujú. yo decidí a ir a la iglesia, que sabes que nuestra iglesia está al lado de la escuela donde yo estudiaba, Ajá. y yo decidí a ir allá, en un que me acuerdo que se retiraban las damas, y yo hacía parte de ese retiro y estaba una hora completa allí todos los miércoles, sin falla. Ujú, Una vez me gradué de cuarto año y los miércoles usualmente yo me iba en ayuno. Estaba estudiando artes culinarias y recuerdo
que yo estaba caminando como a 20, 25 minutos de la iglesia y esa hora yo siempre aprovechaba y ese día lamentablemente era día de laboratorio en la universidad. Mm. O sea, era cuando estábamos cocinando, probando Ajá. y yo en ayuno. Y como ven, pues yo soy una persona bien corpulenta. O sea, me gusta comer. Y entonces era bien difícil, pero lo lograba y me iba a orar como quiera. Ujú. Y definitivamente eso fue lo que a mí me ayudó a perdurar. Eso fue lo que a mí me ayudó a más allá de vivir de momentos extraordinarios, buscar los frutos en el espíritu, que es algo que yo quería hacer una aclaración ahora. Así que más allá de eventos momentáneos, que son las manifestaciones, buscando, ¿verdad?, cosas sobrenaturales, Mm. buscaba sedimentarme sobre la roca, buscaba echar raíces y profundizar en el Señor y agarrarme bien de Él para que ningún viento recio me sacudiera. Porque el Mm. problema, uno de los problemas de vivir de momentos clave o vivir de verdad de manifestaciones, momentos bonitos, es que no te hacen crecer en el Señor y no te hacen sacar raíces en el Mm. Señor para cuando viene ese viento recio, normalmente te tumba. Normalmente, como estás viviendo de evento tras evento y no estás realmente profundizando en Él, no lo estás conociendo bien a Él, cualquier vientito te hace torcer tu tronco. Mm. Y una de las aclaraciones que quería hacer es que eh, la llenura del Espíritu Santo no es el hablar en lengua, no es el danzar, no son las manifestaciones, para hablar en general. La llenura del Espíritu Santo, cuando vienes a ver al final de cuentas, como único se sabe realmente si eres lleno del Espíritu Santo, es por los frutos. La palabra nos dice que por los frutos seremos conocidos. Mm. Porque yo recuerdo a estos jóvenes que fueron del Señor y le dijeron, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, ¿y qué él les dijo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Mm. Ahora, el dato importante es que en su nombre echaron fuera demonios e hicieron milagros. Ellos hicieron muchas cosas aparentemente en el nombre de él y al final de cuentas él no los conocía. Porque la palabra dice que por tu fruto es que tú serás conocido. No por las cosas que haces. Por obra tú no eres salvo. Mm. Es porque él te conoce. ¿Y cómo tú conoces a alguien? Hablando con él. Interactuando con él, exactamente. Hablando, interacción, Hablando, intimidad. exacto. Recuerdo los momentos de noviazgo. Ujú. Uno hace su misión conocer al cónyuge cada vez más. Y intimar y conocer y qué le gusta, qué no le gusta. Y tratamos de no hacer lo que no le gusta para no llevarlo a ira y seguir, ¿verdad?, una vida de paz y en armonía. De la Ujú. misma manera, nosotros tenemos que establecer una relación con nuestro Señor. Sí, De amén. la misma manera. Por eso es que Cristo nos da el símbolo de que la iglesia es su novia. Amén. Para que nosotros entendamos que Él establece una relación íntima con nosotros. Porque eventualmente Él se quiere casar con nosotros. Que son las bodas del Cordero. Y es por eso que da ese símbolo de un noviazgo, un cortejo hacia un matrimonio. Porque de la misma manera tenemos que nosotros cortejar al Señor, intimar con Él, buscarlo a Él, conocerlo a Él, buscarlo día a día. Yo recuerdo en el noviazgo uno habla y habla y habla, ahora que Y viene, habla, y ahora que pasa va. el tiempo. Y Sí, uno no. uno no se da cuenta. Ujú. Y yo Así recuerdo mismo que es. así mismo es con el Señor. Yo recuerdo muchas ocasiones en las que uno se envolvía cuando venía a ver, rayo, esta es la hora.
Ujú, porque uno depositaba todo su ser en él y las horas volaban. ujú, Eh, y una de las cosas, ¿verdad?, que necesitamos aclarar es eso. Debes de buscar los frutos del Espíritu y no tanto ujú, las manifestaciones. Muchas veces cometen el error en la iglesia en general eh, de querer que especialmente la juventud, muchas veces se habla del hablar en lengua. Y ujú, no, ustedes tienen que buscar el Espíritu Santo y que lo bautice el Espíritu Santo y hablar en lengua. Y yo, pero estamos enfocándonos en una manifestación. No ujú, estamos enfocando en el fruto que produce la transformación por el Espíritu Santo. ujú. Sí, eso es una señal. La palabra habla que es una señal. Pero al final de cuentas, todos podemos hablar en lengua. Ujú, Todos podemos brincar y saltar. Pero no todos los que de labios le adoran son parte de él. ujú. La palabra dice que de labios me adoran, pero su corazón está lejos Corazón de mí. está lejos de mí. Esos son detalles bien importantes que debemos de entender, mi querido hermano. Nosotros estamos buscando, ¿verdad? Que reflexionen en cuanto a la diferencia de una cosa y la otra. Ujú, Parece ser lo mismo, pero en realidad es grande la diferencia. Y el hermano Xavier había mencionado una de las tantas cosas que nos lleva en camino a la transformación por el Espíritu Santo. Y él mencionó dentro de las que mencionó fue oración, meditación, estudio de la palabra, comunión con otros creyentes. Recuerden que el Señor nos pidió que les pidió, perdóname, a los discípulos que estuvieran unánimes. O sea que la comunión con otros creyentes es necesaria también para alentarnos unos a los otros. ujú. El Solo no se servicio, puede. claro. La La palabra gente dice que muchas de dos en dos los veces, mandó. De dos en ujú. dos. Para La que si gente entonces, muchas veces, ajá. desde un principio, perdona que te interrumpa, pero una de las cosas que yo digo, desde un principio el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ujú. La voy a sonar Desde bien. ni siquiera en el mundo perfecto del Edén, el Señor dijo, el Señor vio que, este puede estar solo, él puede servirme y agradarme solo. No. Desde ese momento el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso es Wow. algo clave, eso es algo clave al que nos escucha y piensa que puede vivir una vida de fe como el lobo solitario. Yo no necesito de la comunidad, yo no necesito del grupo, yo no necesito de una iglesia, porque recuerden que la iglesia somos todos. El edificio es un lugar conveniente donde nos podemos reunir para manifestar los frutos como iglesia. Pero la iglesia somos en todo momento, donde quiera que estamos. Y muchas veces la gente habla y dice, hermanos, eso es, ¿verdad? Y quizá no es exactamente el tema, pero yo creo que es importante decirlo también porque es parte de la transformación. Eso es íntegro para la vida cristiana. Si Dios desde un momento dijo que no es bueno que uno esté solo, no nos creamos que nosotros en esta vida solitaria, por nuestra propia cuenta, vamos a sobrevivir, porque eso es subestimar al enemigo y subestimar a la misma carne que constantemente va a estar en guerra con tu espíritu en crear esa conexión con el Señor. Y esa es una guerra que solo no se puede sobrellevar. Podremos pensar en nuestros momentos de altura, que yo digo que son momentos de altura, pero en realidad son momentos de orgullo tóxico, que nosotros podemos, que solo se puede, que si ese es orgullo. Eso no es un orgullo que no está basado en la realidad, en nuestra realidad como seres humanos. Y de esa nadie se salva. La comunión con nuestros hermanos, la coinonía, la ayuda, el apoyo de déjame ayudarte, déjame estar contigo, alguien que te llame, alguien que quiera saber de ti, de cómo tú estás, cómo está tu vida espiritual, personas con quien te puedas reunir y sentar y hablar de la palabra.
Esas son cosas que son necesarias si queremos estar en este proceso de transformación pleno y sano. No lo hagas solo. Reúne. Ajá. Eclesiastés 4, 9 al 12. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del Uh-huh. solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Uh-huh. Te quedarás en el piso y podrás hacer la fuerza para levantarte, pero qué mucho te va a costar levantarte. Así mismo es. Así. Porque yo me caigo esta Kene que con un meñique me levanta y me da 3 vueltas en el aire, pues yo estoy bien y seguro. Igualmente viceversa. Pero o alguno de nosotros se cae y estamos solos. Ay, 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 ay. Y si uno cae feo, como dicen aquí, y si uno cae feo, es difícil, hermano, para ponerlo de una manera fácil de digerir. Evita estar solo, porque las caídas duelen más cuando no hay nadie que te aguante. Así que importante tener eso claro, porque el proceso de transformación, para traerlo y atarlo al tema, es un proceso arduo. Pero qué Definitivo. bueno es pasarlo y vivirlo con un hermano a tu lado que te ayude, que te guarde y en el cual tú puedas ver al Señor en tu vida, ayudándote y dándote la mano. Porque esa es la iglesia. Somos una extensión de Dios aquí en la tierra para ayudarnos y cuidarnos los unos a los otros y llevar este mensaje a un mundo que no tiene esperanza, pero que la puede encontrar en Cristo Jesús. Eso es amén. Y para concluir, mis hermanos, lo que yo quiero es hacer un pequeño resumen de los puntos que hemos discutido. Nosotros estamos aquí llamando a la acción, Uh-huh. invitándolos a ustedes a que reflexionen sobre la propia búsqueda espiritual. Debemos de intimar con el Señor. Uh-huh. No nos enfoquemos, no busquemos manifestaciones efímeras que en un momento dado están bien presentes en nuestra mente y pasando el tiempo se nos olvida. Uh-huh. Porque son eventos que en el momento es grande, pero al pasar el tiempo ya no te acuerdas. Uh-huh. Ahora bien, el buscar de la transformación del Espíritu Santo, eso aquello que transformó de un Pedro volátil a un Pedro que predicaba la palabra y que transformaba miles, Uh-huh. de un Pedro volátil que cortaba orejas, a un Pedro que estaba tan lleno del Espíritu Santo y fue transformado a tal nivel que caminaba por el lado de los enfermos y por su sombra sanaban. Esa transformación es la que se supone que nosotros busquemos. Los frutos en el Espíritu, Amén. por los cuales seremos conocidos no tan solamente ante el hombre, más allá de eso, seremos conocidos al final de cuentas ante el Señor, que es lo más importante. Que el hombre te conozca bien. Ahora que cuando todo esto termine y el Señor te reciba, buen siervo Uh-huh. fue, fiel. En En lo lo poco poco fuiste fuiste fiel, fiel, en lo en lo mucho mucho te te pondré. pondré. Entra en el gozo de Entra tu en gozo Señor. del Señor. Amén. Porque conoce tus frutos que tú diste cuando estuviste en la misión que Él te mandó. Porque buscaste ser transformado por el Espíritu Santo. Uh-huh. Algo que también tenemos que mencionar antes de terminar es que parte de la transformación, Cristo ya le había dicho que era lo que quiera venir en pos de mí. Uh-huh. Tiene que negarse a sí mismo, coger su cruz y seguirme. Eso cuesta, mi querido hermano. Porque hizo la referencia a una cruz. Va conectada completamente a lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, al proceso completo del camino al Gólgota, cargando una cruz pesada, árida, duele, cansa, Uh-huh. pero es necesario para poder ser transformado por el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que pagar el precio. Y el que lamentablemente se queda solamente buscando manifestaciones es porque quizás tiene miedo y no quiere que le cueste, lo ve muy difícil.
Podrá ser un poquito complicado, pero es necesario. Ujú. Así como el proceso de sanidad en nuestro cuerpo, es necesario que te bebas una medicina amarga, Ujú. mala como la hiel. Pero es lo que tienes que básicamente sacrificar para poder mejorar tu salud. So, para todo tenemos que pagar un precio. Si yo estoy en un proceso de perder peso, tengo que pagar un precio. Tengo que establecer una disciplina. Tengo que establecer un método de obediencia, de dominio propio, que es parte de los frutos Ujú. del Espíritu. Hay cosas, todas las cosas que valen la pena en este mundo, solamente se obtienen por sacrificio. Todo lo que tiene valor en este mundo, todo lo que conocemos, todo se llega por sacrificio. Cuanto más cuando la palabra nos dice que el reino de los cielos hace fuerza y solo que los valientes lo arrebatan. Lo arrebata. O sea, mi Como querido también, como hermano, también aprendemos, no puedes hacer retiro si no hay depósito. Si la cuenta está en cero, tú no puedes pedir que te den $50. eso es así. Y para que haya Tú, dinero en esa cuenta tienes que, mira, hay que trabajar, levantarse temprano, llegar a la casa por la tarde. así Son mismo. cosas que hay que hacer si uno quiere poder hacer ese retiro. Exactamente. Así que mi querido hermano, eh, terminamos, ¿verdad?, con este episodio esperando que reflexiones en esta palabra que hemos Amén, traído el amén. hermano Xavier y este servidor. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Dios le Bendiga. bendiga.